con el profesor Fernando Cao González, coordinador del archivo municipal del municipio de Funza. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, queremos que nos cuente acerca de lo que adelanta el archivo histórico del municipio, cuáles son esas funciones que cumple. El Archivo Histórico de Funza tiene varias funciones. Principalmente es la conservación de los documentos que hacen parte de la historia y la identidad de nuestro territorio. Documentos desde principios de 1800 tenemos en la actualidad en el Archivo Histórico que dan cuenta de cómo pensaban las personas de la época, cuáles eran los requisitos o los requerimientos sociales, políticos y económicos. Y a medida que va pasando el tiempo, se encuentra uno con documentos que le marcan los diferentes momentos que tuvo el territorio funzano para llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces hay documentos que hablan del transporte, otros de educación, otros de la religiosidad. Entonces es un sitio, es un acervo que nos da cuenta de la identidad nuestra. Profesor, ¿cuánto tiempo lleva el Archivo Histórico del municipio trabajando en esa recopilación de toda esa información valiosa para la cultura funzana? Oficialmente desde el 2020 comenzamos ya el trabajo oficial, o sea, digamos, dentro del plan de desarrollo como una de las metas a llegar, ¿no? Antiguamente se trabajaban orientaciones del área de patrimonio desde el 2012. Recuerdo que se estaban haciendo unas orientaciones sobre la clasificación de algunos materiales, pero es a partir de la presente administración donde se organiza y donde quería comentarles una noticia muy interesante que el día 10 de octubre del año pasado nuestro archivo histórico de Funza ya hace parte del Archivo General de la Nación como uno de los archivos históricos de Colombia. Bueno, eso es una muy buena noticia y me gustaría que nos contara acerca de cómo la comunidad puede acceder a todo esto que se está construyendo. Pues sí, a partir de estas iniciativas que se están dando a conocer con el archivo histórico, que tiene una gran cantidad de acervo documental, yo creo que son más de 12.000 documentos que tiene, y pues es interesante ver cómo la alcaldía y el centro cultural se han interesado mucho y van a ampliar, bajo un proyecto de ampliación del archivo histórico, hacer unas salas para que pues, las personas que estén interesadas puedan allí apreciarlo, incluso investigar la documentación. Por ahora tenemos unas salas muy pequeñas de exhibición documental que están abiertas al público todos los días, de lunes a viernes, en las horas de la mañana. Es un espacio muy pequeño, pero está abierta las salas para la información. Y también contamos con dos espacios muy interesantes de archivo, que uno es el de tratamiento documental, donde se alista el documento para que sea exhibido en la sala, y otro sitio de bodegaje, que es donde el documento ya está clasificado en unas cajas para poderlo encontrar a medida que se vayan cambiando los ciclos de exhibición de las salas, ¿no? Profesor, tengo entendido que el Archivo Histórico del municipio trabaja en conjunto con la Universidad Nacional, la Academia de Historia y la Sociedad Geográfica Colombiana. Cuéntenos, por favor, qué actividades están realizando en este momento, exposiciones que tengan, que tengo entendido que hay una muy interesante en este momento. Claro que sí. El Archivo Histórico comienza a hacer gestiones ya como archivo reconocido a nivel nacional, con entidades que brindan informaciones, no solamente documentales, sino culturales e históricas, ¿no? Y pues obviamente una de esas grandes entidades es la Sociedad Geográfica de Colombia, que pues desde mayo de este año hemos empezado a trabajar con ellos unas exhibiciones que traen de diferentes temas. En mayo pasó la exhibición de cultura muisca, muy interesante, donde se podían apreciar no solamente
esa cosmogonía, sino con instrumentos a nivel de historia, de música, también de la parte histórica de la importancia de la mujer para la cultura muisca y sobre todo estas muestras cerámicas, que es muy interesante porque esas muestras cerámicas son originales, son cerámicas de más de 500 años de antigüedad. Entonces esa la tuvimos en mayo. Y en este mes de junio, hasta el 16 de julio, está la de cartografía del territorio colombiano, que es una muestra que nos indica cómo ha cambiado nuestro territorio desde la época de la conquista hasta nuestros días, pero principalmente cómo ha perdido territorio desde la época de la conquista hasta nuestros días, 5 nombres diferentes que ha tenido la nación. Vemos ahí que nuestro territorio no es solamente el territorio físico de tierra, sino también de lo que está dentro del mar, ¿sí? El agua. Y vemos que Colombia tiene límites con 12 países. Generalmente eso no lo capta uno, porque al principio pues que los límites de los 5 países no, pero son 12 países en los cuales tanto a nivel de tierras como a nivel de aguas se han venido haciendo tratados y eso ha implicado que nuestro territorio esté cambiando cada vez más. Incluso en la actualidad todavía no se ha establecido concretamente el tratado con Venezuela, que es el único que nos queda por definir en cuanto a unas líneas marítimas y territoriales que han estado ahí en conflicto. Bueno, el archivo histórico pues se encarga de mostrarnos esa realidad territorial del país y su evolución a lo largo de los años. ¿Cuál ha sido la acogida de la comunidad a esas 2 exposiciones que hemos tenido? Bien, es interesante pues que han venido vigías del patrimonio, no solamente de FUNSA, sino de Mosquera, a mirar las exposiciones. Y pues la idea del archivo es que esas exposiciones que se traigan a FUNSA con la Sociedad Geográfica hagan como un tour por nuestros municipios cercanos. De aquí pasa Mosquera, de Mosquera a Madrid y hacia Facatativá. Entonces es la idea de irlas rotando. Muy interesados también están los colegios, que vinieron bastantes colegios, tanto públicos como privados, a mirar la exposición. Y también pues contarles que nuestro archivo histórico, el día 9 de junio, así es muy poquito, se celebró el Día Internacional de los Archivos y como una actividad para participar en esta celebración internacional, hablamos del tema de educación y no solamente la educación que está en los documentos, sino la información que está en esos documentos, sino la información de 2 personajes, digamos, que marcaron la historia y que marcan todavía la historia de nuestro territorio en educación, que es doña Marta Salgado, directora del Colegio Santana, y el profesor Mario Barbosa, que fue profesor del Colegio Cooperativo, incluso uno de sus primeros administradores, y es interesante ver todo ese bagaje de información que tiene estas personas y que nos enriquecen los documentos, porque los documentos, si no hay una relación al contexto, pues como que se pierden, pero ellos hacen parte de esa documentación, de esa información que está en la documentación, que está viva, que puede transmitirse a las generaciones. Fue una actividad muy bonita que se hizo el 9 de junio. Bueno, hemos hablado muchísimo de la historia a través de los documentos y ese trabajo tan importante que es el archivo histórico, y remitiéndonos precisamente a esa historia reciente del municipio de Funza. Este año es bastante importante porque son los 25 años del Festival de Arte y Cultura Saquezasipa. ¿Qué tiene preparado el archivo histórico para esta fecha? El archivo histórico pertenece al área de patrimonio del Centro Cultural Bacatá, y desde el área de patrimonio se están programando varias actividades. Entre
el 31 de septiembre y el 1 de octubre se va a celebrar, por decir así, el mes del patrimonio, ¿sí? Y en ese mes de patrimonio, a nivel patrimonial, histórico, se traen unas personas especializadas para dar unos conversatorios. Eso es el 31, pero el 1 de octubre se traen a los vigías del patrimonio de diferentes lugares de Cundinamarca para que expongan sus experiencias a través de lo que es el cuidado y la preservación de nuestro patrimonio. Entonces están establecidos esos 2 días como epicentro de esa relación a nivel del cuidado que requiere el patrimonio en nuestro territorio cundinamarqués. El año pasado se hizo el primer encuentro de vigías del patrimonio a nivel internacional, aquí en esta región. Y este año se piensa hacer para los 25 años, resaltar lo nuestro, y por eso es que se piensa invitar a estos vigías del patrimonio a hacer sus exposiciones. Son muy interesantes. Bueno, profesor, nos gustaría que nos hiciera una invitación a que la comunidad se apropie del archivo histórico, que lo consulten, lo visiten y estén muy empapados de lo que es la historia del municipio. Claro que sí, con todo gusto. Invitar a la ciudadanía que esté interesada en la historia, la cultura y sobre todo de nuestra identidad. Venir al Archivo Histórico de Funza, se encuentra dentro del Biblioparque Marqués de San Jorge en el primer piso. Allí sí son grupos muy grandes y quieren hacer, digamos, programar una visita guiada, lo pueden hacer. Las visitas guiadas son los martes y los jueves entre 10 y 12 del día, pero la exhibición está abierta todos los días, o sea, incluidos los sábados y domingos, que pueden venir a mirarla, ¿no? Y si requieren una visita guiada, pues se puede programar. Eso en cuanto a las exhibiciones de la Sociedad Geográfica de Colombia. Y en el archivo histórico estamos trabajando los martes y los jueves está abiertas las salas del archivo. Obviamente máximo se entran 8 personas, pero en unos recorridos muy interesantes hemos traído unos colegios y entonces mientras unos están entrando, otros estamos trabajando unas actividades fuera del aula, ¿no? Entonces, de la sala de exhibición, perdón. Y entonces eso implica que haya una conectividad entre los que van a entrar y los que ya salieron, y es pues, interesante también trabajarlo así, mientras tenemos ya las salas más amplias para poder albergar grupos más grandes para que puedan apreciar la actividad del archivo histórico. Bueno, profesor Fernando, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda, este tiempo tan valioso para hablar de un tema tan importante como es la historia y cómo se gestiona la historia y los documentos de nuestro municipio. Muchísimas gracias, profesor. No, pues a ustedes, muchas gracias por la invitación, y estamos aquí con los brazos abiertos. Cuando quieran venir sobre algún tipo de información, bienvenidos son. Bueno, aquí tienen un informe sobre el archivo histórico del municipio de Funza para la Escuela de Comunicaciones del Centro Cultural Bacatá por Johan Craig.